Saludos, mis hermanos y amigos. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de antes ese era cristiano, antes esa persona era cristiana, y esto de aquí y aquello? La Biblia nos habla claramente de que no existe eso. Sé que algunos defienden y, con todo respeto, vamos en esta mañana, en esta meditación, a hablar de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, en la explicación que el Señor nos da de la parábola del sembrador, Él nos habla claramente de la reacción que tienen las diferentes clases de personas o las diferentes clases de corazones, la reacción que tienen a la palabra de Dios. Y empecemos con la explicación de la parábola del sembrador que nos da el Señor Jesucristo. Y vamos a Marcos capítulo 4, desde el verso 13. Dice así la palabra del Señor. Les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Fíjense, son las clases de personas que aceptan una invitación a la iglesia, que tal vez den un video como este en sus casas o en cualquier lugar y escuchan la palabra del evangelio, ¿no? Y la escuchan con atención, la escuchan con interés. Pero después Satanás, por algunas formas, quita la palabra. Satanás, ¿no? Y como por ejemplo pone en su mente: mira, es otra religión más. Mira esto, que simplemente es un hablador más. Entonces, esa persona puede haber escuchado el evangelio con interés, pero enseguida Satanás le quita la palabra, ¿no? Y sigo leyendo, verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Sembrar entre pedregales. ¿Te ha tratado de sembrar una planta de flor o una planta frutal en medio de piedras? Sí, al principio la planta nace, pero luego, por las piedras que hay alrededor, no puede crecer y se muere. No crece y se muere. Y el Señor dice: estos son los que no tienen raíz, sino que son de corta duración. Fíjense, dicen que reciben la palabra con gozo. Hay personas que pueden aceptar una invitación a la iglesia o escuchar una meditación cristiana evangélica y pueden hasta llorar. Lloran escuchando la palabra, pero hasta dicen: ay, este sí aceptó a Cristo, este sí se convirtió de verdad, porque llora. Y hasta, dice la palabra aquí, la reciben con gozo, pero no tienen raíz. ¿Saben que estas personas pueden llegar a bautizarse? Pueden llegar a bautizarse. Se bautizan y van con la Biblia 1 mes, 2 meses, a veces 1 año. Pero como dice el Señor aquí, son de corta duración, porque viene la tribulación o la persecución. ¿Sí? Se empiezan a burlar de su fe. Se empiezan a decir: mira, las cosas malas que te pasan es porque te hiciste cristiano, es porque te hiciste evangélico. Por eso te pasa eso. Y él, como la raíz de la palabra no ha penetrado profundamente, tropiezan y se apartan de la iglesia. Se apartan de la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente la palabra no caló. Fue por emoción durante un tiempo, lo repito, se pueden bautizar. Entonces pasan como miembros de la iglesia, van con Biblia, pero después ya no tienen Biblia.
¿no? Ya no van y vuelven a las prácticas de antes, a las malas palabras, al adulterio, a la fornicación, bueno, a la vida que antes llevaban. Entonces la gente dice, antes era cristiano, pero ahora ya no lo es. No, nunca fue cristiano, nunca fue, ¿no? Sigo leyendo. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjense, estos son los que sembrados en espinos oyen la palabra. Repito, esto puede bautizarse. Durante un tiempo están en la iglesia, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Saben? Esa clase de predicación que hay hoy en día. Venga a Cristo y usted no tendrá más problemas. Venga, siembre y coseche. Siembre. Oh, y van a la iglesia, se bautizan, considerando lo que el predicador les ha dicho. Usted va a sembrar $10 y va a ganar $1,000. Siembra $100 y va a ganar 10,000. Entran a la iglesia por eso, se bautizan por eso, andan en la Biblia con la Biblia por eso. Pero luego realmente se dan a notar quiénes han sido. Pueden ser bautizados, repito, y con Biblias, pero nunca se han convertido. Nunca. Escuchan la palabra, tergiversada, porque ese predicador les ha enseñado mal la palabra. Ese predicador no ha enseñado la palabra. Simplemente los atrae. Los atrajo para que diga, sus problemas terminan mentira. Hermanos amados, los que somos de Cristo sabemos que cuando nos convertimos en verdad a Cristo, los problemas aumentan. Pero gloria a Dios, la fe también, la confianza también, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. No es que se acaban los problemas ahora son más grandes, pero para la gloria de Dios podemos vencer todos esos problemas. Pero en cambio estos no, estos quieren llegar a Cristo por riquezas, por riquezas. Es como aquellos que vienen a Cristo simplemente porque están bien enfermos y oran por ellos y se van sanando y son sanados y de repente vuelven a las viejas prácticas. Y dicen, pero antes era hermanito, sí, pero suceden cosas peores. Son cosas peores. El Señor Jesús dijo alguna vez, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero estas personas han sido sanadas y cuando son sanadas se olvidan de Dios. Van a la iglesia un tiempo mientras están enfermas, pero después que son sanadas ya no quieren saber más de Dios y vuelven a sus viejas prácticas. Y la gente se engaña. Antes era hermanito, antes era cristiano. No, nunca lo fue. Nunca lo fue. Simplemente porque buscó sanidad, buscó riquezas, pero nunca la tuvieron. ¿Por qué? Porque al hombre se puede engañar, pero a Dios no se lo engaña. Y habla, verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Estos son los que en verdad se queden en la iglesia y dan fruto. Todo cristiano, toda persona nacida de nuevo da fruto. Dice, unos dan a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Pero todos dan frutos de cristianos. No existe tal cosa como antes era cristiano y ahora ya no lo son. Miren, en primera carta de Juan, capítulo 2 de la primera carta de Juan, leo el verso 19. Fíjense. Primera de Juan 2:19 dice, Juan 18 y 19, para tomar la idea completa. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, personas que salieron de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica, ¿no? Pero nunca fueron en verdad cristianos. Nunca lo fueron. Aunque hayan asistido, hayan estado allí, no es que antes fueron y ahora ya no son. No. Dice aquí Juan, nunca fueron de nosotros. Nunca. En la segunda carta de Pedro, veamos aquí, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Leo primero versos 2, el verso 3. Segunda carta de Pedro 2, el verso 3. Fíjense. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. No duerme. O sea, por avaricia se meten a la iglesia. O sea, se bautizan y participan y todo, pero andan buscando dinero o buscando simplemente a veces un hombre se bautiza porque le gusta una chica de la iglesia, porque le gusta la chica de ella. Y luego cuando se bautiza, logra que se case con él y saca verdaderamente quién es. De esos casos hay muchos. Pasan y pasarán. Lamentablemente es así. Pero entran y cuando ya consiguen su objetivo, o cuando no lo consiguen, ahora soy cristiano y mis problemas económicos se han agravado. No es así, porque nunca fueron. Fíjense, el verso 21 y 22 de la segunda carta de Pedro, hablando de los que se apartan, de los que nunca fueron de Cristo, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El perro vuelve a su vómito, ¿no? Un hermano alguna vez leyendo este pasaje, qué asqueroso, pero lo dice la Biblia. Y los que hemos tenido perros sabemos de qué habla. El perro va y masca un poco de hierba, se la come y luego vuelve por otro lado y vomita. Se da media vuelta y nuevamente se come el vómito. Eso dice el Señor de las personas falsas que entran a la iglesia y después se van. Finalmente dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Usted puede tener una puerca, una chanchita, y la chanchita usted la saca del chiquero. La enjabona, le pone champú, la deja limpiecita la chanchita. Rosadita, limpiecita. Y usted hasta un lacito le pone encima a la chanchita. Pero ¿qué sucede? La chanchita bañada, rosadita, está perfumada, ve el lodo, ve el chiquero y va al chiquero de nuevo a revolcarse. Durante un tiempo limpia, pero vuelve a su chiquero, la puerca lavada, a revolcarse en el cielo. No es que fueron cristianos, nunca fueron cristianos, nunca fueron de Cristo, nunca fueron. Sí, hay personas, y para eso está un pastor. Un pastor, mientras pueda, tiene que examinar qué clase de personas entra a la iglesia, qué clase de personas llega a la iglesia. El pastor es así, debe ser así, porque muchas veces, aún con todos los cuidados, los pastores bautizamos lobos que se visten de oveja y después sacan las garras. Pero mis hermanos, las puertas del templo deben estar abiertas para todos los que quieren escuchar la palabra. Pero la iglesia de Cristo
solo la conforman los verdaderos creyentes, los que han aceptado al Señor como su Salvador. Sí, aquí en el mundo puede estar como miembro de una iglesia, pero allá en el cielo ese nombre no consta. Por eso tengamos mucho cuidado con eso que dice, antes eran cristianos y ya no lo son. Porque examinando la palabra, eso no existe. Eran de nosotros. No. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Así de simple. Eso no es palabra del hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Dios lo bendiga.